Unas definiciones generales, parte de estadística en la industria. También vamos a ver un alcance legal, la ley 29783, los decretos y las resoluciones. Luego vamos a irnos a la parte de la teoría, ¿no? Que es el peligro y per se, el riesgo, actos y condiciones subestándares. Vamos a analizar los accidentes y de ahí vamos a pasar a enumerar los trabajos de alto riesgo. También vamos a asociar la parte legal, por qué es tan importante discriminar de trabajos comunes a los trabajos de alto riesgo. Y luego vamos a dar una conclusión final, sin antes comentarles cuál es la visión que tiene en realidad el supervisor en general con respecto a la seguridad, ¿no? Tomo como referencia el boletín estadístico anual y mensual que nos indica el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Esto es libre de cualquier acceso y lamentablemente está actualizado solamente hasta octubre del año pasado. Esta información necesita todavía actualizarse con ciertos reportes de las organizaciones y al final estructurarse y lanzarlo, ¿no? De lo que se tiene hoy por hoy, las plataformas se encuentran hasta octubre del año pasado. Y podemos ver aquí que el número todavía de accidentes de trabajo ha superado 22,000 en cantidad, ¿no? Se puede ver acá por género, una diferencia por género, claro, 18,700 por el lado de masculinos y 3,600 por el lado femenino. Y se debe más a que la tasa poblacional pues es mayormente con participación masculina, ¿no? Entonces, lo que podríamos sacar aquí como de repente como información es que dependiendo de la exposición, se siguen teniendo los eventos dentro del ámbito laboral. Esta otra lámina podemos revisar que la evolución por mes que se tiene desde enero del 2020 hasta octubre del 2021, pues se puede ver este pequeño valle que coincide con el periodo de paralización por el tema de pandemia, ¿no? Entre marzo, mayo, abril y junio, hasta que se empezó a reactivarse ciertos sectores. Y vemos que mientras hay actividad económica, los riesgos van a existir y los accidentes se van a tener que reportar. Lo curioso aquí de esta estadística es que podemos encontrar de que de cierta forma, a pesar de que se haya empezado a reactivar la economía, ¿ya? Ha habido cierta variabilidad en los registros, ¿ya? Ojo, estamos hablando de que solamente empresas formales las que reportan los eventos, ¿no? Las empresas, pequeñas empresas que todavía no son formales, no lo hacen, ¿no? No están obligadas a reportar. Sin embargo, lo que también llama la atención es que los eventos que se han notificado entre octubre del 2020 y octubre del 2021 prácticamente no ha sido tanta la diferencia, ¿no? O sea que en ciertos meses todavía se han mantenido alzas de eventos. La siguiente lámina ya vemos los eventos únicamente mortales. En el mismo periodo, desde enero del 2020 hasta octubre del 2021, vemos esta variabilidad y vemos que en octubre del 2020 se han tenido muchos eventos mortales, ¿no? Hasta 32 la cantidad. Y en junio ha sido pues el pico quizá del 2021. Esta lectura que podríamos interpretar del gráfico es que por más trabajo que exista de esfuerzo técnico, control, de repente nuevas herramientas, todavía encontramos desviaciones. Y las desviaciones, pues, no se van a dar de repente una tendencia, ¿no? Las desviaciones se van a dar únicamente cuando encontremos la causa raíz, que lo vamos a ver más adelante. Pero la estadística nos ayuda a tener de repente la referencia para poder nosotros reflexionar. En estas otras dos láminas, dos gráficos que podemos encontrar, hacemos por un lado la comparación del gráfico que ustedes ven en este lado izquierdo, podemos encontrar en líneas celeste, ¿no? Lo que fue el desempeño del 2020 y en rojo lo que es el desempeño del 2021. Entonces, si comparamos mes a mes, encontramos que en octubre, ¿no?
en octubre del 2020, todavía se encuentran los números de eventos, de incidentes peligrosos, ¿no? Sin mover la aguja, o sea, sin una tendencia de mejora. ¿Ya? Eso nos da pie a nosotros a que existe mucha oportunidad en poder desarrollarnos en esta área, ¿no? En el aspecto de la seguridad, en el aspecto de la prevención de riesgos, y deberíamos nosotros enfocarnos mucho más en qué es lo que está pasando. De repente, más allá de ver los números, de ver el evento común, encontrar un mayor indicativo, ¿no? En esta otra gráfica ya lo vemos por sector. Y como verán, el sector que tiene mayor porcentaje es de industrias manufactureras, ¿no? Donde, claro, hay cierta relación íntima entre el colaborador, entre el trabajador, las herramientas, las maquinarias. Y luego por ahí vemos actividades inmobiliarias, ¿no? Después vemos construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y las demás áreas que ya vienen ya, los demás sectores que ya vienen en menor proporción. Curioso porque el sector minero es un sector al que yo estoy muy relacionado, que es una actividad de muy alto riesgo, ¿ya? Que de repente se encuentra con un 4% de participación de todo el universo, ¿no? Ahora ya aquí en esta última lámina que vamos a compartir el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Es pues ya por el tipo de evento, ¿no? Por cómo se ha causado el accidente. Y encontramos pues los golpes por objetos, ¿ya? Que no son caídas, se encuentra en mayor porcentaje, que es un 13.42%. Estas notificaciones de eventos, ¿no? Se dan cuando, por decir, existe pues un manipuleo incorrecto, ¿no? Los esfuerzos físicos es otro de los puntos interesantes que deberíamos de tocar, ¿no? O falsos movimientos, ¿no? Una mala postura. Otro porcentaje menor ya es la caída de personas a diferente nivel. También necesita un aspecto mucho más técnico y control. La caída de objetos, el aprisionamiento, atrapamiento, choque contra objeto, caída de personas en altura, contacto con productos químicos, pisadas de objetos, ¿no? Exposición a productos químicos, en fin. Encontramos aquí eventos que de repente son familiares para nosotros. Y eso nos lleva a entender que la prevención de riesgos, ¿no? Para nosotros es el principio de un trabajo seguro para poder asegurar el cumplimiento de todos los objetivos, y ello enmarca también la integridad de los colaboradores, ¿no? De acuerdo siempre a las normas, a los procedimientos, a, las obligaciones legales. Entonces, quienes estamos involucrados, no necesariamente en la parte de seguridad, sino también la parte operativa, la parte de repente de proyectos, ¿no? Quienes ejecutamos proyectos, quienes estamos muy relacionados a la ejecución, a la conversión de una materia prima, ¿ya? De repente a un concentrado o a un producto secundario, ¿no? O a un producto o a la manufactura. Entonces, todos quienes vemos que nuestro proceso o dentro de nuestras tareas encontremos riesgos, deberíamos entender muy bien cuál es la cultura de prevención de riesgos. Y para ello, lo principal, lo que va a primar antes de repente de un criterio personal, va a ser siempre la norma. Y vamos a regirnos en la norma porque la norma lo hacen especialistas, lo hacen personas conocedores y lo hacen en función también a la estadística. La estadística nos va a acompañar a poder evaluar ciertas conductas, ciertos patrones y poder mejorar y regular los controles. Entonces, eh, asociamos al marco normativo porque es nuestra obligación. Y la obligación madre dentro de la seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Va a ser pues la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. El decreto supremo 005 del 2012, igual es un reglamento que estructura la misma ley 29783 y a su vez le da mayor robustez para poder ordenar de manera adecuada los procedimientos de trabajo, de poder regular ciertos indicadores, las inspecciones, darle herramientas a que una operación, a que una actividad, a que un proceso sea completamente seguro. Y seguimos
Y si seguimos listando desde el aspecto normativo, ya vamos a encontrar pues que la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, también involucra los derechos de la persona sobre su integridad. ¿Ya? De ahí empezamos a ver, según valoración, ¿no? Que encontramos pues no solamente la ley 29783, sino también los reglamentos. Para el aspecto minero, donde yo estoy muy relacionado, es el Decreto Supremo 024 y su modificatorio el Decreto Supremo 023 del 2017. Y también otras industrias tienen sus propios decretos supremos. Yo refiero al de minería porque lo encuentro mucho más completo. Sin embargo, las otras industrias también tienen parametrados sus controles, tienen bien estructurado y bien trabajado cuáles deberían ser las variables que se deben controlar. De ahí ya podremos hablar de repente de resoluciones ministeriales, como el 148, ¿no? Como podríamos hablar de la ley 30222, que son algunas modificaciones de artículos sobre la ley 29783, también del decreto supremo 029 del 2007, que habla más de manipuleo de pesos, ¿no? Manipuleo de cargas, ¿ya? En fin, vamos a encontrar una serie de reglamentos que para nosotros debería ser para quien esté relacionado en la industria, ¿ya? Debería ser pues el documento que va a primar la decisión sobre sus procesos, sobre sus controles, y además de ello va a regular el procedimiento interno de su trabajo, ¿no? Las organizaciones y los proveedores que ejecutan tareas, a medida que van afinando su especialización, van a tener que asociarse a los reglamentos, a los decretos supremos que les corresponden. Vamos a pasar ahora, dejando el aspecto legal, a revisar conceptos generales dentro de la seguridad. En el aspecto de peligro, vamos a encontrar pues que es una situación o característica intrínseca de algo capaz que puede ocasionar algún daño a las personas que somos vulnerables, a los equipos, a los procesos y al ambiente. También es propio de cualquier objeto, cualquier cosa que que por sí misma no podría expresar un evento, no podría causar un evento porque se encuentre ahí. Un ejemplo, ¿no? Si quisiéramos detenernos en este punto. Si decimos que el carro es un peligro, mientras se esté operando, se esté manipulando, va a ser un peligro. Pero mientras el objeto se encuentre, o el equipo, el carro, o el automóvil, o lo que vemos, se encuentre paralizado, señalizado, con los bloqueos de seguridad, va a dejar de ser un peligro. Entonces, el peligro viene de una fuente de energía, viene de una fuente que activa el evento. ¿Ya? Entendamos eso todavía hasta el aspecto de peligro. Y la normativa nos va a dar otros conceptos, quizá no tan similares a los que estamos mencionando, ¿ya? Pero en fin, lo que vamos a entender sí que es algo que podría ocasionarte un daño, ¿no? Muy relacionado a este concepto viene el riesgo, ¿no? Y el riesgo es, para todos nosotros, la probabilidad de que un peligro se concretice, que ese peligro se materialice y pueda generar daños a las personas, al medio ambiente, a los equipos, al proceso en sí, ¿no? Entonces, hacíamos referencia a que el peligro como concepto no es cualquier cosa, sino es cualquier fuente, situación o acto que lleve una energía, ¿no? Que tenga una energía de por sí. Y el riesgo, por su lado, es que este peligro anteriormente mencionado se concretice y te genere un evento. Pasemos a entender, bajo estos dos conceptos de riesgo y peligro, cómo evaluamos la situación dentro de la matriz, cómo evaluamos el riesgo dentro de la matriz. Eh, la parte más sensible de repente de controlar los eventos justamente se debe a que dentro de las tareas, muchos de los colaboradores, los ejecutores de las tareas, no interpretan bien la matriz de evaluación de riesgos. Y lamentablemente se da porque dentro de la rutina de la operación o de las tareas
comunes, hemos encontrado en esta matriz algo muy mecánico de realizar, eh, cuando en realidad pienso como opinión personal que si nosotros hacemos una evaluación de la matriz de manera diaria y de manera consciente y de manera correcta, vamos a evitar los eventos. Ahora, voy a referirme a la matriz y voy a detenerme de repente en esta lámina con un ejemplo que nos puede ocurrir de repente en casa, ¿no? Cuando vamos a tomarnos un vaso de agua y de repente en el vaso de agua que vamos a ingerir, lo que hacemos es ingresar a la cocina, coger un vaso y coger el agua, ¿no? El agua en una jarra. Entonces es una tarea muy común. Nosotros podríamos hacer una matriz de evaluación de riesgos a la tarea de servirnos el agua. ¿Y cómo va? Cuando entendemos dentro de este proceso, ¿no? el, el primer procedimiento de servirse el agua, de repente, es ingresar a la cocina o al área de trabajo. Es lo mismo. ¿Ya? Ingresamos al área, cogemos el vaso y cogemos la jarra con contenido de agua. Y empezamos a vertir el agua. Entonces entendemos que si por ahí se me cae el vaso, se me cae el agua, derramo el agua y se me cae la jarra, yo lo puedo limpiar. Y al hacer esta limpieza, pues va a ser un daño menor, porque no va a haber una exposición a pérdida, ¿no? Se me puede romper la jarra, se me puede romper el vaso, puedo derramar el agua, pero no me voy a morir, ¿no? Voy a tener de repente en el nivel de severidad a colocar la matriz en el lado menor. Es un ejemplo muy básico, muy fácil de entender. Y si me voy a interpretar este mismo ejercicio en la frecuencia, voy a entender que es un evento, el romper el vaso o romper la jarra, es un evento común cuando quizás sea todos los días que rompo el vaso. Ha sucedido que de repente en algún proceso lo he ejecutado, en un día, de repente hace un año ha sucedido. Podría suceder, es algo que yo estoy pensando que podría darse, que de repente nunca ha pasado, le ha pasado de repente a un familiar. Raro que suceda, no, porque yo tengo las competencias de hacerlo, no es algo complicado y prácticamente imposible que suceda porque no va a pasar. Entonces, si yo podría valorar esto y digo, no, yo lo hago todos los días en la mañana, podría ponerle en 24. Entonces, me voy a valorar dentro de la matriz el procedimiento de servir un vaso de agua y voy a poner en menor, la línea menor, que es una severidad muy menor, y de repente raro que suceda. Es el ejercicio del ejemplo 1. Y ahora voy a ponerle un poco más de riesgo, voy a elevar el riesgo. Y de repente no voy a pensar en un ejemplo de servirme agua, agua tibia, agua fría. Voy a pensar de repente en freír un huevo. Y entonces voy a empezar a entender otros elementos, otros componentes de repente como el calor, como el fuego, como el aceite, ¿ya? Que son elementos mucho más complejos. Y voy a hacer el mismo ejercicio en la matriz. Ya no servirme agua, sino freír un huevo. Igual, voy a pensar que si frío un huevo y por ahí me quemo, ¿no? Pues va de repente a ser un daño temporal. No va a ser un daño tan simple, va a ser un daño temporal. Y al freír un huevo, yo de repente me voy a quemar, me va a salpicar un aceite y de repente hasta me puede quemar. Y no puede ser temporal, puede quedarme una huella, entonces de repente podría poner permanente. Pero yo tendría que analizar en ese momento si va a ser una actividad tan simple, o de repente voy a freír 10 huevos o voy a hacer una tarea mucho más extensa. Pero por ahí podría pensar de repente permanente. Y cuando estamos en el aspecto de seguridad deberíamos ser un poco más juiciosos y exagerados en la consecuencia, ¿no? Entonces podríamos pensar que podría ser me puede dejar una huella, porque la huella del aceite te deja pues de manera permanente, ¿no? Y voy a de repente valorarlo como severidad permanente. Ahora me voy a la frecuencia. Yo frío un huevo de manera diaria, de repente las amas de casa lo hacen de manera común, ¿no? De repente ha sucedido, entonces yo podría valorarlo por este lado, ¿no? Ha sucedido porque le ha pasado de repente a un familiar.
Entonces ya voy valorando entre ha sucedido y permanente y de repente lo pongo un valor de 9. Ahora pasemos a un ejemplo mucho más complejo. Ya no servirme un vaso de agua, no freír un huevo, sino cambiar un repuesto. Un mecánico cambiando un repuesto de una camioneta. ¿Ya? Pensemos en ese ejercicio, un repuesto de motor, cambiándole de repente un componente dentro del motor. Y para ello necesita trabajar en una zanja de un taller mecánico, trabajar con herramientas y trabajar de repente con bateas o recipientes de aceite usado, ¿no? Para reciclado. Entonces pensemos en que ese evento va a ser pues un evento de mayor riesgo, ¿no? Unas personas se han accidentado de manera permanente haciendo un mantenimiento de un carro o cambiándole un repuesto. Hay personas que han fallecido dependiendo de qué componente están cambiando. Si de repente está en una zanja, podría ser una fatalidad, entonces yo podría valorarlo como fatalidad. Y si es un mecánico de todos los días, de repente es una actividad común, él se está exponiendo todos los días a este trabajo que podría llevarlo a la muerte. De repente es una tarea que recién lo va a realizar y él desconoce, ¿no? Entonces ahí todavía con mayor precaución. Y si pensamos que esta actividad del componente, cambio de la reparación de una camioneta, ¿ya? Podría suceder, entonces de repente ya él ya ha visto en otros talleres, entonces podríamos valorarlo entre fatalidad y nivel y valoración como número 8, ¿no? Fatalidad y podría suceder. Es así como se valora esta evaluación de riesgos. Y es así como nosotros, como supervisores, como líderes, como coach de la seguridad, deberíamos hacer entender a nuestra gente, con ejemplos tan comunes, con ejemplos tan sencillos, para poder decirles, señor, usted que va a pintar la pared, usted que va a limpiar el vidrio, usted que va a hacer un trabajo de soldadura, haga su evaluación, su IPRC, y hagamos y lleguemos a la valoración. Y cuando hacemos esta reflexión antes de empezar la jornada laboral, en cualquier tarea donde nos encontremos, vamos a poder interpretar cuál es el nivel de riesgo donde me estoy exponiendo. Pero mientras no lo hagamos, mientras para nosotros sea algo común, se nos va a volver muy habitual, se nos va a volver muy rutinario y vamos a pensar que el peligro es es inherente para nosotros de nuestra actividad y por ende nos podríamos sentir confiados y vulnerables a un evento. Entonces, pensemos en todo ello porque de una opinión muy personal digo que los eventos se dan justamente porque no hacemos una valoración del riesgo donde nos estamos exponiendo en nuestra actividad. Me detuve aquí para hacerles entender un poco más cómo deberíamos hacer la evaluación de riesgos. Ahora paso ya a interpretar si los peligros que hemos tocado como concepto, como ejemplo, hemos visto los 3 ejemplos básicos que podrían concretizarse y generarse un riesgo, ¿no? Y cómo podrían llegar a materializarse como un evento. Dentro de ello vamos a encontrar 5 elementos muy importantes, que son las barreras de control. Estas barreras de control justamente nos sirven para evitar de que este peligro que se podría concretizar y considerarse riesgo y que finalmente pueda ocasionar un accidente, un evento, ¿no? O un incidente. Entonces, estas 5 barreras, por un lado son las barreras blandas y por otro lado son las barreras rígidas. Blandas se dicen porque no son tan controlables y rígidas se dicen porque se pueden controlar de manera desde la causa raíz. Vamos a ver desde el principio de eliminar. Si desean, podríamos hacer nuevamente el ejemplo del mecánico cambiándole un componente. Ya, para ser más específico, el mecánico haciendo el cambio de aceite del motor. Ya. En la barrera de eliminar encontraríamos nosotros, en ese mismo ejemplo, en no hacerle cambio de aceite. De repente, tener un motor con mayor tiempo de vida, ¿no? Hay motores que hacen cambio de aceite o dependiendo del aceite en 5.000 kilómetros, otros en 7.000, ¿no? Entonces nosotros podríamos eliminar la exposición. De repente cuando prolongamos el tiempo,
¿ya? De los mantenimientos, y cambiándole justamente este componente que es el aceite. Entonces ahí estamos eliminando, porque ya no hay exposición, ya no va a haber exposición, ya no va a haber la tarea. Estamos recurriendo a la causa raíz ahí. Y no va a haber exposición, no va a haber contacto entre el mecánico y el equipo, porque justamente se está eliminando el peligro. Si nos vamos al concepto de reemplazar, ¿cuál es el ejemplo? De repente voy a reemplazar por la parte de otras herramientas, ¿no? De repente voy a reemplazar por otro vehículo, no voy a hacer contacto entre el mecánico y la camioneta. Lo único que voy a hacer es, en lugar de que exista un mantenimiento, voy a poner otra camioneta en su reemplazo y ya no va a haber contactos. Estoy también eliminando el peligro. Y desde ahí la tarea también. Ingeniería se va más al concepto de diseño. ¿Cómo podría yo, dentro del diseño, eliminar el peligro? Y esto justamente es hasta aquí donde se pierden, estas tres, son las únicas barreras rígidas. Es hasta aquí donde nosotros podríamos controlar y eliminar el riesgo. Justamente porque en la ingeniería hacemos el diseño. En la ingeniería está, de repente, que podamos mejorar la infraestructura del taller, mejorar los controles del procedimiento para que el mecánico no tenga tanta exposición en el cambio de aceite. Mejorar de repente con una zanja, que no lo haga en el piso, mejorar con más iluminación. Entonces eso es ingeniería. Darle diseño, darle estructura para que este peligro, de hecho, no va a desaparecer, pero de cierta forma podría mitigarse. De aquí pasamos a dos barreras blandas que son ya las administrativas y los EPPs. Las administrativas, ¿por qué? Porque son las señalizaciones. En el mismo ejemplo del mecánico cambiando el aceite del motor, las administrativas serían los letreros, todos los letreros que indiquen que debería usar correctamente sus EPPs, que por cada momento que se dé la vuelta y encuentre otra señalización, y se da cuenta en otro punto y encuentra otra señalización. Entonces, justamente esas son las herramientas administrativas, ¿no? Y lo de EPPs, pues prácticamente no debe evitar que suceda un evento, solamente son pues el uso de sus guantes, sus lentes, ¿no? Los equipos de protección personal. Entonces, estas 5 barreras para evitar, ¿no?, que el riesgo se convierta en un evento, ¿ya?, que este riesgo ocasione un evento, justamente se enumeran desde la parte mucho más robusta, desde la parte donde podríamos nosotros eliminar la condición, eliminar el peligro, ¿no?, hasta la barrera pues, más blanda, que son los EPPs. Es importante entender este concepto porque justamente nosotros cuando hacemos desde la parte de la supervisión operativa, desde la parte del aspecto de seguridad, hacemos una inspección sobre los eventos, una inspección sobre desviaciones, vamos a encontrar que vamos a recurrir justamente a diseñar diferentes tipos de barreras, diferentes herramientas dentro de cada uno de estos elementos. Y voy a recalcar, porque las barreras también son algo muy fáciles de entender, siempre y cuando entendamos el proceso constructivo de nuestra tarea. Mientras no entendamos cuál es mi procedimiento, cuál es el paso 1, paso 2, de repente me va a costar un poco entender cuál es el principio de mi trabajo, ¿no? Cuál es el control que le tengo que afectar a mi procedimiento. Ahora pasemos a entender otros conceptos como incidentes, ¿no? El incidente, pues, es una situación que puede o no terminar en una fatalidad, en una pérdida, ¿no? Podría o no. El incidente es algo genérico que también involucra el accidente, ¿ya? Y el accidente, por su lado, es algo que sí termina en pérdida, a diferencia del incidente. El incidente podría o no. Es por eso que cuando hablamos de incidente, hablamos de también un cuasi accidente que podría darse. No se dio, pero de todas formas el evento se ha generado y el evento necesita una investigación. Entonces, estos dos conceptos van muy relacionados justamente porque una vez que suceda un incidente que no ha generado en pérdida o un accidente que sí ha generado en pérdida, se tiene que hacer un análisis de investigación. Y este análisis de investigación justamente ayuda a nosotros poder trabajar desde un aspecto más
eh, reactivo, se podría decir. Ayuda a trabajar desde que ya pasó un evento y como ya pasó, tengo que estudiar qué ha pasado, tengo que hacer un análisis de causas, un análisis de causa inmediata, causas básicas, tengo que entender qué es lo que ha recurrido y para eso justamente recurro a esta estructura. Por aquí podríamos ver, se ha generado una pérdida, un accidente o incidente, ¿no? Un incidente involucra los accidentes, vuelvo a recalcar. Y dentro de ello ha pasado de repente eventos como actos subestándares, condiciones subestándares. Y de ello asociado a factores personales o factores de trabajo. Y seguramente se ha dado por alguna falta de control dentro de la estructura. Puede ser el estándar, puede ser el sistema, puede ser la maquinaria, algo que haya fallado dentro de mi proceso. Es como yo interpreto el modelo de causalidad. Entendiendo esto, esta estructura, vamos a detenernos en la parte de causas inmediatas. Causas inmediatas se determinan en lo inmediato ocurrido al evento por el lado de acto subestándar y por el lado de condición subestándar. El lado de acto subestándar es un término que nos tenemos que familiarizar, porque acto subestándar, tan sencillo lo podríamos mencionar. El acto subestándar es cualquier práctica no adecuada, cualquier práctica incorrecta, cualquier acción del ser humano que no es justificable y que por ende podría pues causar un accidente, como vemos en las fotografías, ¿no? Una persona que sabiendo cuál es su tarea no utilice sus EPPs, está cometiendo un acto subestándar. Una persona que sabiendo cómo se encuentra el equipo, de repente por caerse, comete un acto subestándar. Y ojo, no solamente la persona que se expone comete el acto subestándar, sino también quien lo acompaña, porque quien está guiándolo puede ser un supervisor, puede ser un ayudante, pues debe entender un poco con el sentido común la exposición a la pérdida que se está realizando para poder de repente paralizar la tarea. Sin embargo, el acto subestándar también es una acción colectiva. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, de repente es el maestro, él es el jefe o él es el dueño de la tarea y aquí está su compañero que podría ser su ayudante. Entonces, mientras exista un liderazgo en la seguridad, que va a ser la parte final donde vamos a tratar este tema, mientras existe un liderazgo de repente incorrecto, un liderazgo donde dice yo soy el que hace la tarea, yo me expongo a la tarea, entonces lamentablemente pues vamos a tener pérdidas. Entendiendo que es un acto subestándar, que justamente se les recuerda, es la mala acción, es la mala práctica del colaborador que no tiene nada que ver con la seguridad, o sea, él está exponiéndose demasiado. Viene el otro lado, que es la condición subestándar. Y la condición es el ambiente, es el entorno de trabajo, es el espacio de trabajo que no presta ninguna garantía de seguridad. Ahora, la condición subestándar puede generarse por una mala práctica de la acción colectiva, de todo el equipo, por un mal diseño, pero también se puede presentar por condiciones naturales. ¿Ya? Una condición subestándar es pues como vemos en la fotografía, un espacio, ¿no? Donde se ha improvisado pisos para poder realizar una pintura. Y como pueden ver aquí, pues está tan vulnerable a que se pueda caer, se pueda desprender y que pueda haber un evento. Entonces, algo que sí ya conocemos dentro de la industria es que cuando se cruza un acto subestándar, una mala práctica, y por el lado de la condición subestándar, ambos confluyen en un evento y volvemos a ver nuestra matriz anterior. Cuando se junta un acto subestándar con una condición subestándar, ambos terminan en un evento. Puede ser un accidente, un incidente, pero siempre va a haber pérdida. Ahora, ¿de dónde nacen los actos subestándares? ¿De dónde nacen las condiciones subestándares? Justamente de las causas básicas. Y las causas básicas son dos. Igual, factores personales que implican los actos subestándares y los factores de trabajo que implican las condiciones subestándares. Igual, pasemos a entenderlas. Las causas básicas ya, van a entender un poco más a detalle lo que está pasando con las personas.
¿Por qué una persona podría tomar una mala práctica? Podría ser por su capacidad física, podría ser por su estrés, podría ser por falta de conocimiento, falta de habilidades o por un tema de actitud. Por eso está cometiendo un acto subestándar. ¿Y por qué se pueden dar las condiciones subestándares? Justamente te lo van a decir los factores de trabajo. Puede ser por un liderazgo o una supervisión inadecuada. Puede ser por el diseño de ingeniería, puede ser por logística, puede ser que no haya los recursos necesarios como mantenimiento, la maquinaria, mantenimiento, herramientas, equipos. Pueden ser los estándares que se están modificando, el proceso se está haciendo mucho más dinámico, mucho más moderno. Sin embargo, yo sigo trabajando con los estándares muy antiguos. Entonces necesito entender qué está pasando y lo voy a hacer justamente interpretando las causas básicas. Ahora, entendiendo esta estructura, lo opuesto a esto es el estándar. El estándar es algo donde está normado una estructura, un patrón, ¿no? Un lineamiento general que nos va a permitir a todos trabajar bajo estructuras seguras, bajo un procedimiento seguro, ¿no? El estándar para todos en general, pues, son medidas, son mediciones, ¿no? Son parámetros que nos permiten actuar de manera correcta. Cito aquí al mapa de riesgos, que es ya, de repente, dentro de las herramientas de control, ¿no? Una de las herramientas que nos permite, no solamente a actividades operativas, sino también a oficinas, ¿ya? Ah, una manera de esquematizar dónde se encuentran eh, las mayores exposiciones, ¿no? Según el nivel de riesgo. Ahí se podría poner de repente pues, el plano de una oficina y podríamos encontrar donde están enchufes. En este caso es un taller, ¿no? Donde se encuentran máquinas, máquinas de ensamblaje en proceso 1, proceso 2, zona de pintura. Entonces, el mapa de riesgos, tanto para oficinas, para zonas industriales, instalaciones, pues nos ayudan a entender dónde se encuentran las mayores exposiciones a pérdidas, dónde se encuentran y dónde el personal nuevo, el personal que va a ingresar al sector, debería tener mayor cuidado, ¿no? Volviendo al tema de los estándares y los actos y condiciones, pues vamos a entender que en la serie de controles ya existen, la industria ya ha trabajado mucho para poder hacer pues diferentes herramientas de gestión en la seguridad. En este caso, vemos aquí de repente un orden de trabajo, que un orden de trabajo para el personal nuevo puede ser escrita, puede ser digital, ¿no? Algunos ya tienen la orden inclusive hasta por un aplicativo, también puede ser, ojo, todas las órdenes tienen que ser firmadas por el supervisor. También tenemos el I+C, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, que es una matriz universal para controlar eh, pérdidas, ¿no? Controlar los riesgos y evitar pérdidas. Tenemos también un checklist, que es una inspección, es un listado de inspección para poder entender que se encuentra en buen estado y que no. Tenemos el procedimiento escrito de trabajo seguro, que es un procedimiento que también te lo pueden poner por escrito diariamente o te lo podrían dar de repente en un manual, ¿no? Un manual de procedimientos. Si te mandan a hacer una tarea A y mañana vas a hacer una tarea B, en el manual se podría encontrar de repente impreso todas las tareas que vas a hacer de repente en toda tu actividad, ¿no? En todo el tiempo, en toda tu estadía. El estándar que hablábamos, que se refiere a modelos y pautas, el PETAR, que ya más adelante les voy a referir a qué se trata, justamente en específico solamente a trabajos de alto riesgo, ¿ya? Y por ahí otras herramientas más, las herramientas de inspecciones, de observaciones criminales de trabajo, ¿no? Otro concepto importante es la ergonomía, que es la relación justamente entre el colaborador y el trabajo, ¿no? Y para nosotros, desde el aspecto de seguridad, es muy importante entender por qué deberíamos nosotros estudiar la ergonomía. Justamente porque para prevenir riesgos, para prevenir lesiones y daños a la salud ocupacional, justamente el tema ergonómico nos va a llevar a interpretar las posturas, ¿no? Las exposiciones, nos va a llevar a interpretar la forma como deberían los colaboradores hacer una dinámica para no agotarse, para no vulnerar su salud.
Este es un aspecto mucho más amplio, de aquí solamente hablamos de algo más genérico, pero al entender la ciencia de la ergonomía, vamos a poder nosotros aportar con innovaciones, con capacitaciones, sensibilizaciones a los colaboradores para que no se sientan fatigados en algún punto de su organismo, ¿no? El código de señales y colores son las de advertencia, las de prohibición, las obligatorias y las de información general que nos van a dar de manera visual una interpretación de la, de la comunicación, ¿no? La comunicación entre un área que no conocemos, ¿ya? Y mi exposición. Por decir, soy nuevo en una zona industrial y estoy llegando de repente de visita. De repente a muchos jóvenes les ha pasado, estoy llegando al trabajo de mi papá y encuentro un letrero de color blanco, ¿no? Con un fondo azul, letras blancas, también negras, ¿no? Y encuentro pues que es necesario para ingresar a esta zona industrial un dibujito de un casco, un dibujito de un lentes, un dibujito de un zapato, ¿no? Un zapato. Entonces eso quiere decir que yo estoy obligado a utilizar esos EPPs antes de ingresar a esa zona, ¿ya? Estos códigos de señales y colores es universal, te determinan. Y si no lo podemos interpretar, pues podríamos decir, ¿no? Que no voy a de repente interpretar de mi propia manera personal, sino tengo que hacerlo de la manera estándar, ¿no? Y la manera estándar es entender que son una obligación el uso de esos EPPs. Para quienes conducen, ya saben, pues, que las señales de advertencia, ¿no? Las señales de advertencia, los letreros que encontramos, donde hay cruce peatonal, de repente, en este caso para la parte industrial es los triángulos de contorno negro, fondo amarillo, donde te indican pues el fuego, la radiación, ¿no? Quienes estamos de repente en la parte de salud, la parte de repente en una edificación nueva, y vamos a encontrar un letrero, ¿no? De sismo, ¿no? Zona segura, de repente. Vamos a encontrar de fondo verde con letras blancas. Entonces, entendamos que este código universal de señales y colores nos va a dar de manera gráfica y visual cómo deberíamos nosotros exponer nuestra integridad, hasta qué punto llegamos, de qué estamos obligados y qué información nos van a alcanzar. Una manera de poder controlar las herramientas justamente es la señalización. La señalización dentro de las herramientas según un color. Un color podría ser con una cinta, ¿no? Podría ser con una pintura, pero esto necesita, esta codificación de herramientas necesita de una previa inspección. Toda herramienta que llega a una zona industrial tiene una vida útil, tiene un tiempo de vida que eh, no deberíamos esperar a que se venza, ¿no? Deberíamos nosotros controlar. Si llegó una herramienta tan sencilla como un alicate, como un desarmador a un taller y de repente se ha doblado, el desarmador se encuentra doblado o desgastado la manga del alicate, entonces deberíamos empezar a desecharlo. Si son herramientas hechizas, deberíamos descartarlas. Entonces, justamente esta inspección de herramientas nos ayuda a poder entender qué herramienta va a interactuar con el trabajador, ¿no? A entender la ergonomía de esta relación entre el colaborador y su herramienta. Y para eso nosotros como supervisores, no necesariamente de seguridad, sino operativos, supervisores de campo, que estamos muy obligados a cuidar la integridad de nuestros colaboradores, deberíamos inspeccionar la herramienta, cogerla, revisarla, hacer una revisión anual, compararlo con un estándar y decir si está en condiciones de seguir usándose, le ponemos la cinta que le corresponde. Cada inicio de mes debería darse una nueva inspección. O de repente en este caso, en este ejemplo es trimestral, que cada 3 meses se hace una inspección. Hay organizaciones que lo hacen de manera mensual, porque claro, una herramienta se te puede vencer de repente en menos de 3 meses y es correcto lo que se pueda. Entonces esto se va a ajustar mucho a la realidad de una operación, de una unidad, ¿no? Pasamos ahora a las obligaciones que tenemos
los colaboradores para el cuidado de nuestros EPPs. En toda zona industrial vamos a recibir equipos de protección personal, dependiendo de las tareas que vamos a realizar. Nos podrían dar respirador, lentes, podrían dar cascos, zapatos. Entonces nosotros deberíamos de cuidar estos EPPs. Justamente el gráfico refiere al lavado de los respiradores. ¿Por qué no podemos lavar de repente un lentes? ¿Por qué no podemos lavar una correa? Porque no son elementos que tienen peligros biológicos. Pero en el caso de un respirador, tiene elementos que no podemos percibirlos tan simple como la vista, ¿no? Tendríamos que hacer una inspección de repente microscópica. Sin embargo, nosotros sabemos por sentido común que con el lavado, ¿no? Podríamos nosotros desinfectarlo y eliminar las bacterias, los hongos que podrían crecer en el respirador. Entonces nosotros, como colaboradores, estamos obligados a darle mejor uso a estos elementos de protección personal, porque justamente muchas de las enfermedades ocupacionales vienen por este descuido, ¿no? Vienen por esta falta de confianza, ¿ya? De poder cuidarnos, el autocuidado. Entonces, empecemos de que esta obligación es propia del ser humano y es también para el futuro del colaborador, para más adelante. Y si vamos a entender mucho de los EPPs, pues ya hay muchas normas técnicas, muchas especificaciones que te van a determinar, ¿no? Según la industria, según la capacidad económica de la organización, según el estándar exigente de la organización, vamos a encontrar pues diferentes tipos de equipos de protección de personal. Entre ellos, los más comunes, que vemos el casco, lentes, el zapato de seguridad, el respirador, el guantes. Son los de mayor rotación porque también se consumen muy rápidamente, se fatigan rápido, requieren un cambio, ¿no? Pasemos a revisar ahora cierta información de límites máximos permisibles. La exposición, y también tiene mucho que ver la ergonomía. ¿Ya? La exposición, de manera oficial, ya, según la cantidad de decibeles, lo tenemos aquí, ¿no? Lo común para nosotros, máximo debería ser dentro de 8 horas, 85 decibeles, ¿no? De repente lo relacionado, porque nosotros estamos en en organizaciones donde máximo trabajamos 8 horas, ¿no? Muy pocos trabajan 12 horas continuas. Inclusive en el sector minero no se trabaja 12 horas continuas, se trabaja menos, hay horarios de descanso, de capacitación, ¿no? Charlas de 5 minutos, hay paralizaciones temporales de abordaje. Entonces, en esos momentos, pues, restándole todo eso, no llegamos a las 12 horas continuas. Sin embargo, la relación que siempre manejamos en industria es que máximo en 8 horas podríamos exponernos a 85 decibeles. ¿Y cuánto nos va a proteger de repente el uso de tapones auditivos? Muy probablemente en organizaciones donde yo uso dos elementos, uno que es el tapón auditivo, el tapón de goma, y otro son las orejeras, pues voy a estar muy seguro, ¿no? Esto va a ser muy evidente. Lo máximo que reducen estos elementos son 25 decibeles. Pero eso no quiere decir que no voy a escuchar nada, al contrario, yo sigo escuchando. Y lo que hacen también las organizaciones es cambiarte, ¿no? Encontrar de repente que ya se encuentran desgastados y darte un cambio. También deberíamos nosotros de cuidar estos elementos porque son elementos que se introducen dentro del oído y deberíamos saber que si tienen bacterias, pues pueden ocasionarnos una infección, ¿no? Entonces, estos límites máximos permisibles que mostramos aquí justamente es para entender el tiempo mayor de exposición al ruido. La ropa protectora ya son ropas especiales para el caso de soldadores, para el caso de personas que se exponen de repente al agua, actividades con agua. El arnés ya son elementos justamente que se utilizan a partir de 1,80 m de altura y se da, pues no es solamente el uso de arnés, sino también se da con la línea de anclaje y tiene que existir un punto de anclaje. Tiene que existir un punto donde se pueda permitir y garantizar, ¿no? Que la caída no ocasione pues una pérdida, ¿no?
Desde ya el 2020 estamos obligados a utilizar equipos biosanitarios. En este caso, pues vienen a ser ya las mascarillas, ¿no? Que nos van a permitir trabajar pues ya cuidándonos de la bacteria. Hoy por hoy el ser humano se ha convertido, mientras existe el virus, se ha convertido también en un peligro. Y el peligro, si vemos a un ser humano de repente al otro lado de la pantalla, ustedes que me ven, no es un peligro, pero mientras nos encontremos muy próximos, un trabajo físico, un contacto directo, pues la obligación de nosotros va a ser siempre utilizar este tipo de EPPs, ¿no? Ahora pasemos a enumerar los trabajos de alto riesgo. Y esto pues amerita de repente a citar la norma, el Decreto Supremo 003 del año 98, que es una norma técnica que justamente obliga, estructura a las organizaciones, a las empresas, a trabajar con seguros complementarios de trabajo de alto riesgo. No todas las personas pueden realizar trabajos de alto riesgo. Para esto se tiene que pasar una previa evaluación médica, una evaluación de calificación, donde no solamente se ve la parte física, sino la parte mental, la parte del sistema nervioso, ¿no? También el sistema circulatorio. Porque imagínense ustedes, una persona que tiene miedo a trabajar en altura, pues va a ser muy evidente, por más voluntad que tenga, va a ser muy evidente en una evaluación médica, ¿no? Entonces, pasemos a enumerar los trabajos. Como número uno tenemos los trabajos en espacios confinados. Justamente se da en espacios donde las zonas son reducidas, donde no hay mucho movimiento, no hay muchos desplazos y existe un riesgo latente de que exista muy poco oxígeno, demasiada saturación de otro tipo de gases. Entonces, para esto tiene que haber herramientas especiales, equipos de monitoreo de gases, ¿no? Tiene que haber oxígeno para que las personas que se van a exponer a limpiezas, y se da más en tanques, en zonas industriales donde se tienen que hacer mantenimientos o limpiezas de estos tanques, ¿no? En muchos casos han habido eventos cuando existía pues introducción de personas sin ejecutar los controles, ¿no? Sin medir los gases viciados que se encontraban dentro del espacio confinado. Hoy por hoy existe no solamente la documentación del PETAR y la firma del supervisor o la presencia del supervisor, sino también herramientas digitales que te van a permitir de repente introducir equipos que tienen un sensor y una vez que te den lectura de los gases que se encuentran en el espacio confinado, tú puedas tener luz verde para poder ingresar a hacer la tarea. Otra de las actividades es el trabajo en caliente. Hoy por hoy existen los soldadores que realizan esta tarea. Ellos se exponen tanto porque la radiación, el calor que se emite, pues empieza a ser sofocante, ¿no? También afecta a la respiración, también podría generar un incendio, unas explosiones, y es un potencial de riesgo, ¿no? Ahora, los trabajos en caliente pueden también involucran tareas con vapores, con humos, ¿no? Con iluminación y dentro de ello, pues, otros peligros como son el ruido, peligro físico, ¿no? Las vibraciones. Para hacer las tareas de trabajo en caliente se necesita no solamente las competencias físicas, sino también los CPPs robustos, los CPPs adecuados. Y no solamente los CPPs adecuados para el que ejecuta la tarea, sino también para el área, un biombo, para toda la zona de trabajo, para todos los compañeros que se encuentran de repente cerca al taller de soldadura, ¿no? Otra de las tareas de alto riesgo es el trabajo en excavaciones, zanjas. Esto se da más porque cuando exista una evacuación dentro de una zanja, el único punto de salida es el ingreso. Al encontrarnos en una zona cerrada, pues están muy vulnerables a inundaciones, a colapsos, ¿no? Entonces las excavaciones o zanjas se consideran trabajos de altísimo riesgo porque justamente la inspección debería darse desde el acceso. Los riesgos que se dan ahí, justamente como mencionábamos, son los derrumbes, ¿no? Son los golpes, porque también son espacios muy reducidos, ¿no? Al encontrarnos en un espacio muy reducido, la tarea no es tan sencilla, se tiene que hacer con mucho cuidado. Algo muy asociado al uso de arnés, justamente eran los trabajos en altura,
y se consideran trabajos en altura a más de 1,80 m sobre el nivel del piso. Una vez que nos encontremos trabajando, también deberíamos nosotros previamente pasar un examen de suficiencia médica, que no tengamos miedo a las alturas, no tengamos ese temor al uso de arnés por si en algún momento nos desplazamos. ¿Ya? Y el arnés tiene que ir acompañado de elementos como la línea de anclaje y el punto y la línea de vida, ¿no? Esta línea de anclaje tiene que estar en algún punto anclado, en un punto fijo, y hoy por hoy encontramos en el mercado arneses de diferentes tipos, ¿no? Líneas de anclaje con amortiguadores, inclusive mucho más firmes, con doble línea, ¿no? Para poder dar una mayor garantía ante caídas. Entonces, entendemos que ya la industria pues, se ha vuelto mucho más cómoda, ¿no? Otro trabajo de riesgo es el izaje de cargas. En este caso, existe mucha lectura visual. Tiene que haber mucha planificación, mucha comunicación previa a la tarea y dentro del proceso de trabajo, ¿no? En este caso, tiene que haber pues un espacio abierto, sea visible, donde tanto el colaborador que ejecuta el equipo, que maniobra el equipo, y el rigger o el que guía la carga, ¿ya? Y también los vigías que deben liberar el área, dejar libre la zona, ¿no? O quienes delimitan el área, pues debe haber comunicación constante entre ellos. En la industria se ve pues que esto también se ha desarrollado mucho. Ahora hay radios, hay mucha comunicación, ¿no? Inclusive solamente se permite solo 2 o 3 trabajadores cuando se hace este tipo de tareas, este tipo de manipulos, pero en actividades como los puertos, eso es muy rutinario, eso es de todos los días. Y lamentablemente los eventos se dan no porque no conozcan los procedimientos, sino justamente porque al conocer demasiado han sentido tanta la rutina que la confianza les gana, ¿no? Hacen que los eventos pues sean de repente vistos con desdén, ¿no? Como que nunca me va a pasar y de momento te podría dar. Otra tarea de alto riesgo son pues el control de energías peligrosas, ¿no? Para esto, para nosotros controlar los fluidos o energías peligrosas, pues existe un sistema de comunicación que es el bloqueo de energías, que también es una obligación de los empleadores, mientras van a hacer una tarea, darte los principios, una charla muy extensa, que no solamente se va a hacer en 2 o 3 horas, sino tiene que ser de repente después de las 8 horas de capacitación, tiene que haber evaluaciones y tiene que haber retroalimentación, porque cuando hablamos de bloqueo de energías, hablamos de tarjetas, blackout y tagout, hablamos de un sistema complejo de candados, ¿no? ¿Ya? Con la valoración, quién es el dueño del candado rojo, quién es el dueño del candado azul. Entonces, es una lectura, es un protocolo mucho más amplio. Nosotros, de repente, quienes realizamos tareas mucho más sencillas, podríamos nosotros incluir únicamente el tagout y el lockout. No, por un lado es mi cartilla de señalización, ¿no? Mi cartilla, mi nombre, ¿no? Y el candado. De repente es lo más básico, lo más común. Pero quienes manipulan en la parte eléctrica, por decir, quienes manipulan talleres y ven sistemas mucho más complejos de redes, ¿ya? Deberían manejar y deberían ser instruidos en la lectura y en el sistema de bloqueo de energías, ¿no? Otra de las tareas de alto riesgo justamente es el manipuleo de elementos peligrosos. Y el manipuleo puede ser no solamente de elementos líquidos, sino también podría ser sólidos o gaseosos, ¿no? Esto va a afectar no solamente a las personas, si uno deja expuesto de repente un elemento eh, contaminante, podría afectar pues al medio ambiente, ¿no? A los animales. Entonces, justamente para eso, toda sustancia de la industria tiene una cartilla informativa, tiene una hoja de información, que es el MSDS, donde te indica la información detallada, ¿no? Sobre la naturaleza de este componente, cuáles son los peligros que asocian, qué pasaría si lo manipulan. Entonces, esta hoja MSDS es una ficha técnica muy importante que deberíamos de leer antes de hacer el manipulado de sustancias peligrosas. Pasa muchas veces que compramos inclusive
compramos un insecticida sin haber leído la ficha técnica, sin haber leído los cuidados. Entonces, para quienes estamos en usos domésticos, deberíamos entender que todo elemento que se expone en venta en el mercado tiene una cartilla de información. Y esta cartilla de información te da los parámetros de control para poder saber usarlos. Para quienes ya están en la parte industrial y manipulan aditivos, sustancias de diferente tipo, están obligados a que esta cartilla lo utilicen de manera rigurosa al pie de la letra, ¿no? Es necesario identificarlas porque justamente vamos a saber si en algún momento hay un derrame, vamos a ver cómo reaccionar, vamos a saber manipularlo y vamos a saber también almacenarlo en algún espacio, ¿no? Vamos a saber cómo poder tratar este elemento. Y las cartillas, pues tanto las mismas hojas, también los cisternas que llevan los equipos, los ruidos, también te van a mostrar el rombo NFPA. Este rombo, por un lado, pues te determina la valoración, ¿no? En el lado rojo te va a indicar, pues, del 0 al 4, ¿ya? ¿Cuál es la exposición con el fuego? ¿Cuál es la reacción con el fuego? En el lado amarillo te va a decir, igual del 0 al 4, ¿no? La reactividad, si es estable o es sensible, ¿no? Podría detonar de inmediato. En el lado azul te va a decir el material. Imagínense, hay cisternas que llevan leche, ¿no? Imagínense el ejemplo que podríamos hacer con estas cisternas que llevan leche. Pues esto no es inflamable, o sea, no es fuego y la reactividad tampoco va a generarse. Pero a la salud, pues la leche expuesta en sol, pues podría generarte un mal olor. Entonces ahí sí va a haber un indicativo por la salud. Y en el blanco podríamos ver ya no solamente la valoración del 0 al 4, sino también te va a hablar en letras cómo debería una nomenclatura específica, ¿no? Si es un oxidante, si es un elemento característico dentro del aspecto de control, ¿no? ¿Ya? Te va a decir si es un ácido, ¿no? Si es radioactivo, para nosotros poder interpretarlo mejor. Este rombo te da una lectura y nosotros como parte de la industria deberíamos conocer que no solamente al manipular combustibles, al manipular elementos líquidos, deberíamos interpretar esto, sino también enseñar, ¿no? Enseñar a la sociedad a cómo deberíamos manipular y justamente quienes están relacionados a esta tarea son pues aquellos actores que van a tratar de controlar cuando se encuentran en una exposición a pérdidas. Entendamos ahora cómo se utiliza un extintor. Son 4 pasos muy sencillos. ¿Ya? Cuando ya encontramos de repente un fuego que empieza a descontrolarse, ¿no? Vamos a realizar un amago de incendios. Y para ello, luego de descolgar el extintor, lo que hacemos es retirar un seguro, que este seguro en su mayoría son de plástico, ¿no? Son muy prácticos de hacerlos con una fuerza rápida, ¿no? Y luego es apuntar, antes de aplastar, presionar algo, es apuntar. Luego de retirar el seguro es apuntar justamente esta boquilla, ¿no? Hacia la base de las llamas, no hacia la parte superior, no al medio, sino hacia la base o a la fuente de la llama o del fuego, ¿no? Y luego de ello es, una vez que me encuentro en posición, apuntando por un lado y con la otra mano teniendo el cinturón, es ya apretar el gatillo, ¿no? Porque ya no hay el seguro. Una vez que se ha retirado el seguro y el gatillo es muy fácil de apretar y con eso hacemos el manipuleo de la carga que va soltándose dependiendo del tipo de extintor, ¿no? Si es PQS, vamos a empezar a soltar el elemento PQS, el polvo químico seco, a soltar sobre la base del fuego y con ello se va a ir disipando el fuego, ¿no? Entonces son 4 pasos muy básicos, muy sencillos, prácticos de recordar y usar para cuando nos toque pasar este tipo de eventos, ¿no? Y no solamente en la zona de trabajo, sino también podría ser en un ambiente en la carretera, ¿no? Cuando hacemos de pasajeros, quién sabe. Ahora, todo esto que hemos visto anteriormente, desde los trabajos de alto riesgo, van a necesitar siempre un permiso escrito de trabajo seguro.
Y necesariamente tiene que estar especificado el nombre del responsable, porque se entiende que el responsable es el supervisor que va a ejecutar la tarea. Y tiene que estar también la firma del dueño del proceso, ¿no? En este caso, puede ser el superintendente de área, el jefe de área, el gerente de área y también la firma del involucrado, ¿no? De quien va a liderar el trabajo. Entonces, entendiendo que estos formatos, que para este ejemplo es un formato simple, para otras organizaciones puede ser un poco más detallado, más minucioso, de repente con mayor simpleza para poder rellenarse, ¿ya? Y va a depender mucho de cómo están estudiándose, cómo se va a generar este compromiso entre el procedimiento y que la tarea se asegura, ¿no? ¿Ya? Por último, bueno, antes de pasar a las conclusiones, o antes de pasar al liderazgo, quiero comentarles que toda persona dentro de la industria, si encuentra una situación de riesgo, una condición subestándar, un ambiente que no garantiza seguridad, pues tiene la potestad de decir, no lo voy a hacer, ¿no? Lo puedes hacer en cualquier momento, siempre y cuando tengas el criterio mucho más coherente. Ahora, no hacerlo no significa que no lo voy a hacer nunca, ¿no? O sea, no lo voy a hacer hasta que se controle el riesgo, hasta que pueda existir de repente otra herramienta, puede haber una supervisión, ¿no? Y esta paralización, pues, debe ser propia también de una difusión. Nosotros como supervisores deberíamos difundir esto a nuestros colaboradores como primer punto de nuestra charla, ¿no? Porque todos somos vulnerables a decisiones y las decisiones que tomamos en campo, de repente influenciadas por la dinámica del trabajo, influenciada por la necesidad de la continuidad de la operación, podrían darse o generar un descontrol. Lo que deberíamos hacer nosotros es tener conscientes de que en cualquier momento podríamos hacer una paralización para poder razonar mejor la tarea que se va a realizar. Ahora, pasemos ahora a ver la parte de la conducta empresarial, la conducta, la ética y sobre todo el liderazgo. Es importante entender esto porque la seguridad no se describe o no se lee desde una norma o no se define en un procedimiento o un estándar. La seguridad, más allá de todo lo que hemos comentado, de todos los conceptos que hemos dado y la estadística, va propiamente de una conducta intrínseca en el ser humano. Si nosotros, desde que somos niños, nos han dicho que eres muy arriesgado, no le tienes miedo a nada, es porque de repente no estamos viendo o no estamos sintiendo dolor de cierta forma. Como pasen los años, me pasa a mí, le pasa a cualquier persona que empieza en el campo laboral y que de momento empieza a conocer mucho y va aprendiendo, va viendo con experiencia propia, con experiencia de otros colegas o de otras operaciones, va entendiendo los eventos, va entendiendo también la situación que le podría dar. Entonces, aprendamos de los eventos ajenos para que no nos pase a nosotros. Si somos jóvenes, entendamos la reflexión que nos dicen cuando nos dan un feedback y el enfoque que ahora queremos cambiar justamente para evitar, porque se ha visto que hay mucha oportunidad en la supervisión de seguridad, hay mucha oportunidad de mejorar los indicadores. Los indicadores no están bajando, seguimos con eventos, seguimos con accidentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es liderar. ¿Y cómo se va a liderar? Solamente con el ejemplo. La seguridad únicamente se practica. La seguridad no se, no se lee, no se ven números, no se ven, no se interpreta, ¿no? La seguridad se practica. Y la única manera de practicar cuando somos supervisores es con el ejemplo. Y cuando somos colaboradores, va a ser pues con la motivación, con las ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Como pueden ver ustedes en esta gráfica, vamos a tener que generar un nuevo enfoque, sobre todo con el aspecto de la mirada de un líder, no con la mirada de un jefe que piensa que para todos es igual lo mismo. Dándole lo mismo a todos, vamos a generar buenos resultados, ¿no? Dándole lo que le corresponde a cada persona. Si una persona no entiende, dándole nuevamente un feedback, una retroalimentación. Si otra persona entendió rápido, perfecto. Pero todos vamos a salir muy contentos de nuestras tareas cuando
tengamos muy bien este concepto. Por último, unas pequeñas conclusiones, es que entendemos hoy por hoy, después de haber visto las gráficas, que es necesario hacer una introspección a nuestras tareas, una reflexión de lo que está pasando, porque los accidentes no están reduciéndose. Los eventos se estarán controlando, pero ahora que hemos visto que se ha reactivado nuevamente la economía, que estamos volviendo a la industria, nuevamente recaemos en eventos, en lesiones, en pérdidas. Y es una muy buena oportunidad para que esta reflexión nos lleve a trabajar con mucha seguridad. Otra conclusión es que las exigencias son cada vez mucho más técnicas. Hoy por hoy no basta con terminar una carrera de universidad. Te tienes que capacitar, te tienes que entrenar, ingresar a cursos, talleres, entender nuevamente lo que ha pasado y si no entiendo de repente con una lectura, con un folleto, guiarme con un coach, guiarme con instituciones. Tengo que capacitarme porque una vez que tenga esas competencias que no únicamente van a ser operativas, no únicamente por el lado de proyectos, por el lado de algún cartón específico que diga soy especialista en algo. No basta. Tienes que saber también, tienes que conocer otras herramientas, como lo digital, como las herramientas, como un software. Tienes que conocer las normas, tienes que conocer la estadística, lo que ha pasado en la industria, para poder responder y también volverte competente. Como te das cuenta, lo que sucede, que generación tras generación son mucho más exigentes. Las personas conocen mucho más, ya nos autoeducamos con videos y esas competencias nos deben a nosotros llevarnos también a motivarnos a poder leer, capacitar, autoeducarnos, ¿no? Estar a la altura del mercado, como se dice. Otra conclusión es que la normativa legal existe de por sí. No podríamos escaparnos. Existen penas privativas de libertad cuando un supervisor no realiza una mala coordinación y por su decisión involucra pérdidas humanas. Existen pues penas privativas que lo pueden privar de repente de un futuro exitoso. Nosotros deberíamos entender muy bien, relacionarnos con nuestra industria, entender claramente cuál es mi obligación y meterme a analizar, a ver los parámetros que debería controlar dentro de mi sector. Así como los estándares de mi organización, también las normas legales que involucran mi sector. Y por último, el liderazgo. Vuelvo a recalcar, es necesario entender, una vez visto que los eventos no se están controlando, que seguimos con la misma estadística de los años anteriores, que se está reactivando la economía y otra vez viene con tanta necesidad de muchos colaboradores, mucha gente que no ha tenido la oportunidad, ha sufrido, se ha endeudado en la pandemia, viene motivado a trabajar. Esa gente pues de repente necesita mayor soporte, mayor control. Y nosotros deberíamos liderar en seguridad. Por más que estemos en operaciones, estemos en proyectos, estemos en presupuestos, deberíamos liderar bajo ese concepto. El ejemplo. No existe mejor forma de que yo conozco lo teórico que practicar y liderar con el ejemplo. Juancito, si hubiera algunas consultas, estoy atento. Muy buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por la sesión. Creo que ha quedado clara la conclusión y vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a dar unos minutos para que